semana tenemos dos perashiot. Jodesh Tov Mevorach, primero que nada, tenemos Rosh Jodesh hoy. Esta semana tenemos dos perashiot que son Tazdria y Metzorah. Metzorah le decimos Tahor para decirla más bonito. Así por lo menos decíamos antes. ¿Cuál es el tema central en estas perashiot? O sea, habla un poquito de Perashat Tazdria, habla qué pasa cuando tienen hijos, qué es el proceso de Tumá, de los korbanot y demás, pero más que nada las dos Perashiot se enfocan en lo que es una enfermedad en los tiempos de antes que se llamaba el Zarat. ¿Zarat qué era? ¿Qué era el Zarat? La lepra. ¿Alguien necesita pluma? ¿Qué es el Zarat? Zarat era lepra. Lepra era una enfermedad que salía. ¿Por qué salía la lepra? Por hablar la Shonara. Por hablar la Shonara. Dicen los Jajamim, habían 7 motivos que podía haber salido la lepra en ese momento. Era una enfermedad espiritual. El motivo principal, y es el que todos conocemos, era por la Shonara. Imagínense, hablar la Shonara y al otro día, ¡pac! Es una mancha. Entonces, imagínate, si hablas la Shonara, salen barros en la cara. ¿Cómo nos cuidaríamos de hablar la Shonara? Tremendo, ¿no? Pero, Jajamín dicen que habían 7 motivos, parece que es la Gemara, que salía la Shonara, el que caía en 7 cosas diferentes. Voy a leer unas. La primera es la Shonara, Shefihut Damim, alguien que mataba. Shebuat Shab, alguien que juraba en vano. Giluy Arayot, ¿sí? Temas de adulterio. Gazuta Ruach, alguien que era Gazutar Gas, que era presumido, orgulloso, ese también le salía lepra. Gezel, alguien que robaba. Y la séptima es Tzaruta Ain. ¿Qué es Tzaruta Ain? Tzaruta Ain es o envidia o ser muy mezquino, porque envidia es más que nada esquina. Pero Tzaruta Ain es como ser mezquino, ser demasiado. La palabra es mezquina, pero ¿cómo describes mezquino? Ser como codo, ver todo para acá, ya sabes, hay Rehabain, hay quien es Sport, quien es Large, que dice, oye, no importa, dale, te dan un poquito más de producto en la tienda, no pasa nada, échale otro, ya sabes, y hay gente que es Tzarut, es como codo, es mezquino es como una palabra bien para describir el Tzarut Ain. ¿Pero qué es Tzarut Ain? Dice que la mayoría de las cosas que pasaba aquí, o todas las cosas que pasaban acá, caían en un problema de Ben Adam Lejavero. ¿Qué es Ben Adam Lejavero? Entre la persona y su compañero, ¿no? Entonces, oye, le robaste al compañero, no le quisiste compartir cosas, Tzarut Ain, lo mató, juró en vano. ¿Por qué juraban en vano? Porque eran temas de Ben Adam Lejavero, la Shonara sin duda y Giluy Arayot también. ¿Cuál era el proceso del Metzorah? ¿Qué le hacían al Metzorah? Se tenía que salir el mahané, pero primero que nada le salía la llaga, el nega tzarat. La palabra nega, tómenla en cuenta, la vamos a utilizar bastante en la clase. ¿Qué es nega? Una llaga. Le salía la llaga. ¿Qué tenía que hacer primero que nada? Se la llevaban al Cohen. El Cohen era el que tenía que revisar y el Cohen veía las características del nega, si es tamé, si no, si tenía duda lo encerraban 7 días. Dice, llegaban después de 7 días otra vez con el Cohen, y el Cohen veía si cambió el nega o no, pero la Torah usa lo afaj no. Si no cambia la vista del nega, entonces los volvían a encerrar 7 días, y ya después, si seguía sin cambiar era una cosa, si cambiaba, si le salían pelos blancos era otra. ¿Qué pasa si salía que era tamé? Ya el Cohen dijo, tamé, esta es lepra de la buena. ¿Qué le pasaba? ¿Cuál era el procedimiento que le hacían? Pues lo tenían que sacar del mahané. Lo vimos con quién, lo vimos en la Torah, con Miriam Anevía. A Miriam, cuando le salió lepra por hablar la Shonara de Moshe Rabbenu, la sacaron del mahané 7 días y la estuvieron esperando todos. Le dieron el cabo que la esperaron, no se movieron hasta que llegaron. Pero ¿cuál era el procedimiento de sacar del mahané?
Ahora, habían 3 tipos de lepra también. Lepra en la ropa y lepra en la casa. Cuando la lepra en la casa era lepra, era tamé, ¿qué le pasaba a todas las cosas que estaban adentro de la casa? Se hacían tamé, también eran impuras. Hoy en día no vivimos con la impureza porque no entendemos, ¿no? Ya todos estamos impuros y te da igual, ya eres impuro un poquito más, un poquito menos, somos impuros. Pero en los tiempos de antes, un impuro no podía ir al Betamigdash, no podía comer terumá, no servía, o sea, el tema de la tumá era muy, muy delicado. Entonces, imagínense a alguien que, Barminan, le salía lepra en la casa, va a venir el Cohen a ver la mancha. Si sale que es tamé, ¿qué le pasaba a todas sus cosas que están adentro? Se hacen tamé. Entonces, ¿qué hacía la persona que le iba a venir a ver al Cohen a su casa? Sacaba todas las cosas. Sacaba, imagínate, mudanza. Vaciaban toda la casa antes de que entre el Cohen, porque si entraba el Cohen y decía tamé, ya valían todas sus cosas. Entonces sacaba todas sus cosas y ya cuando entraba el Cohen, ya ahora sí de que dictamine el Cohen, si dijo tamé, pues bueno, tiraban esa pared y demás, pero sus cosas, por lo menos, imagínense la vergüenza de tener que mudar la casa que le dice el vecino, ¿qué vecino? ¿Ya te vas de la ciudad? ¿Te vas a cambiar de casa? No, es que viene el Cohen a revisar la pared. ¿Qué hay? Está de pena la situación. Sacaba, imagínense ver a la gente, ya sabes, sacando los jarrones, la ropa, el relajo, en lo que llega el Cohen sacando todo. Qué vergüenza. Pero ¿qué pasaba además? Lo llevaban por toda la ciudad, dice Tamé, Tamé y Kra. Lo sacaban de la ciudad y todos decían, ahí está el Tamé, véanlo, véanlo, el Tamé. Y se salía 7 días, imagínate 7 días de soledad, 7 días sin hablar con nadie, solo él y su alma, fuera del mahané, excomulgado. Era un tema muy feo. Cuando ves el proceso, dice Shema Israel, el leproso ¿cómo se llama? Se la llevaba mal. ¿Dónde empieza el tema de la lepra? ¿Cuál es la raíz del zarat, de estas 7 cosas que uno podía llegar a caer y le salían lepra? ¿Cómo puede uno llegar a evitar el Zarutain, el Gezel, el Gilu Arayot, el Shewachab? ¿Cómo puede uno llegar a esto? Dicen Jajamim algo increíble. ¿Todo en dónde empieza? En la Ain. ¿Qué es la Ain? El ojo. La persona, cuando anda viendo a los demás, anda viendo lo que hacen los demás, anda viendo qué tienen los demás, ¿qué llega a la Ain? ¿Qué letra sigue después de la Ain? Ain. Ah, no en la palabra Ain. No, en el abecedario. En el Aleph Bet. Después de la Ain, ¿qué sigue? La P. Dice Jajamín, la persona que está viendo las cosas, que está viendo a los demás, ¿qué va a acabar haciendo? Acaba hablando. La P viene después de lo que estás viendo. Si estás viendo a los demás, si estás viendo a ver qué tiene, a ver qué se compró el vecino, a ver qué coche trae, ¿qué vas a acabar hablando? Vas a acabar hablando mal, porque bueno, vas a tener envidia, o vas a tener gasutarruaj, vas a tener alguna de Charutain, vas a tener alguna de estas 7 cosas, ¿y en qué va a acabar hablando? En la Shonara. Dicen Jajamim algo increíble. ¿Qué pasaba cuando le llevaban al Cohen el nega? Y le decían, oye, traigo un nega. ¿Qué decía el Cohen? ¿Está bien? Tengo duda, vete 7 días al encierro. En el encierro había a quién ver, había con quién hablar, no había a quién voltear a ver, no había qué hacer, no había. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Introspección, voltearse a ver a sí mismo. Si después de 7 días regresaba al Cohen y dice el Pasuk, oye, lo afaj eno, si no cambió la vista, si no cambió la vista de la llaga, entonces lo vuelven a encerrar. Y ya si no cambió, ya está me. ¿Qué pasa? Dicen Jajamim algo increíble. Dice, ¿sabes por qué te mandaron a la soledad, al encierro? Por la vista, por andar viendo a la persona se buscó, habló y lo mandan al encierro. Dice, si después de 7 días no cambiaste la vista, te vuelven a mandar el cierre, oye, te están diciendo otra vez, segunda llamada, cambia, ya aprendiste, ya no tenías a ver a quién ver, si no cambió tu visión, tu vista, ¿qué?
ya te hacen también. Dice, no aprendió la lección. Tuviste la oportunidad de cambiar tu vista. ¿A quién andas viendo? Hay veces andamos viendo a los demás y no nos enfocamos en nosotros. Dicen que el jardín del vecino es más verde. ¿Así dice el dicho o no? ¿Por qué el jardín, en verdad es más verde el jardín del vecino o no? No sé, depende. Pues habrá jardines de los vecinos que sí son más verdes, ¿no? O sea, le dice, ¿sabes por qué? Una frase muy simpática que escuché una vez. ¿Sabes por qué a veces el jardín del vecino es más verde? Porque el señor está trabajando en su jardín. Está el señor trabajando en su jardín. ¿Tú qué estás haciendo? En vez de trabajar tu jardín, ¿qué estás haciendo? Viendo el jardín del vecino. Entonces, si tú estás viendo el jardín del vecino mientras el vecino trabaja su jardín, obviamente su jardín va a estar verde y el tuyo no. Entonces, el jardín del vecino sí es más verde, pero porque él lo está trabajando y tú no. Cuando tu ojo está enfocado en el otro, vas a acabar hablando y vas a acabar descuidando lo tuyo. Sé que hoy en día en las yeshivot muy importantes, tienen un departamento, casi se llaman Rashamim. ¿Qué son Rashamim? Gente las yeshivot las mejores yeshivot, ¿por qué son las mejores yeshivot? Porque tienen a los mejores jajamim, pero también tienen a los mejores alumnos. Entonces las mejores yeshivot, las yeshivas de cuenta, se van a las yeshivot ketanot, a la yeshiva ketaná, van y ven quiénes son los mejores alumnos que están saliendo de la escuela y todos los quieren traer a su yeshiva. O sea, ¿por qué eres la mejor yeshiva? Porque tienes a los mejores alumnos. Entonces, ¿qué hacen los jajamim? Contratan a Rashamim, se llaman, van y contratan gente que les consigue los mejores bajurim y los trae a entrevistas a la yeshiva. Entonces, un día llegaron con el Rosh Yeshiva en una yeshiva y le dijeron, jajam, este muchacho, si traemos a este bajur, es un genio, es una cosa increíble y estudia espectacular y tiene súper buenas, así, si traemos a este bajur, ¿qué va a pasar? Vamos a la gente va a escuchar que este bajur va a venir a la yeshiva y entonces se van a animar, van a decir, esta yeshiva viene buena la generación, entonces todos los buenos van a querer venir y a partir de eso vamos a hacer de las mejores yeshivot, por lo menos en esta generación, va a ser de las mejores yeshivot. Dijo el Rosh Yeshiva, está bien, tráiganlo, lo entrevistamos. Cuando va a venir a entrevista el bajur, no sé si a ustedes ya les tocó, ¿en qué año están? ¿Tercero? Ya fueron a alguna universidad o algo así, a la visita. Yo había ido a la Náhuac, a la Ibero, a ver en dónde te conviene estudiar y ves las instalaciones y preguntas, así igualito con la yeshiva. Mandan a traer a este muchacho y ya quedan y le dice al Rosh Yeshiva, atiéndalo usted porque es un muchacho que nos interesa muchísimo que venga a la yeshiva. Dijo el Rosh Yeshiva, está bien, tráiganlo. Llegó el bajur a la yeshiva. Ya se presenta el Rosh Yeshiva con él, le dijo, ven, te voy a dar el tour privado de la yeshiva, te lo voy a dar yo, le dijo el Rosh Yeshiva al muchacho, le dijo, está bien, vamos. Lo llevó primero al Bet Midrash, lo vio, lo empieza a ver el muchacho, el Bet Midrash, lleno de bajurín, estudiando, los libreros, las bancas, dijo, mira, este es el tamaño, le empezó a enseñar el Bet Midrash. Saliendo le dice, mira, acá están los salones de Shiurim, el Heder Shiur, aquí dan los shiurim y les empezó a explicar por grados, muy padre. Luego llegaron al comedor. El comedor, mira aquí los bajurim, comen la cocina, ve qué limpio está, ya sabes todo el rollo. Luego se los llevó ¿a dónde? A los dormitorios. Se lo llevó a los dormitorios, mira aquí duermen los muchachos, mira el tamaño, el grosor de los colchones, los baños, cada cuarto tiene su baño. Así le empezó a vender el Rosh Yeshiva la yeshiva al muchacho y acabaron el recorrido. Y le dijo el Rosh Yeshiva al muchacho, no, ¿qué opinaste? ¿Cómo viste la yeshiva? Digo, mira, jajam, la verdad está muy padre y todo, pero déjeme decir, pasamos por el Midrash y estaban medio los libros desacomodados, los bajurim ahí están sentados ahí, ya sabes, platicando, están en su relajo, así como que, dijo, está bonito el ambiente y todo, pero le falta, ya sabes, no es una categoría para él. Dice, bueno, ok, le dice, sigue el comedor. Dice, no, el comedor, mira, sí me gustó, pero la vajilla, ya sabes, así, el plato, ya es todo un relajo. Después lo llevan ¿a dónde? Al dormitorio, le dijo, oye, dijo, sí, la verdad, los cuartos, pero el cuarto que entramos, el muchacho estaba muy desorganizado, todo un relajo. Está bien, le dijo, oye,
Entonces entiendo que no te vas a... Le dijo, ¿sabes qué? Antes de tomar una decisión, dame chance una semana para corregir todos estos desperfectos que hay en la yeshiva. Y en una semana vienes y ya si no están arreglados, ya, no te metas a la yeshiva. Dijo, se emocionó el bajur, ¿cómo? El Rosh Yeshiva me va a hacer mis correcciones en la yeshiva. Le dijo, sí, está bien. Regresó después de una semana, lo recibe el Rosh Yeshiva y le dice, oye, ¿ya estás listo para empezar el recorrido? Sí, le dijo, mismo recorrido de la semana pasada, mismo orden, sí. También empiezan a caminar. ¿Y quién viene? El shamash del Rosh Yeshiva. Jajam, ¿qué cree? Ya está su café. Le trae un café caliente. Ya, le dice, pero Jajam venía con el bastón y le dice, oye, a ver, el café. Le dice al muchacho, ¿qué crees? ¿Me detienes el café mientras le dio un sorbo al Jajam, así, poquito? Y le dice, oye, ¿me detienes el café en lo que vamos caminando? Le dijo, sí, vamos, está bien, empieza a caminar. Y lo empieza a llevar a Jajam por el Midrash, empieza Jajam a caminar rápido y el muchacho viene con el café que no se le vaya a caer, viene, ya sabes, así que empieza a caminar con el café que no se le vaya a caer y lo lleva al Midrash y luego lo lleva al comedor y empiezan a bajar escaleras y lo lleva y este Hazid con el café viene más concentrado en el café, luego lo lleva al dormitorio y le dice, ya, acaban el recorrido y le dice el Rosh Yeshiva al muchacho, le dice, oye, ¿cómo viste todo lo que arreglamos en la yeshiva? ¿Cómo viste es toda una nueva yeshiva, ¿no? ¿Qué opinaste? Le dijo, la verdad, Jajam, ¿qué cree? No tuve ni chance, estaba todo el recorrido estaba más enfocado en no tirar el café que de lo que vi. Le dijo el yeshiva, le dijo, entonces ya entendiste el mensaje. Le dijo, mira, ¿te quieres meter a la yeshiva? No te quieres meter a la yeshiva, es tu regla. Pero ¿qué es una enseñanza en la vida? Si andas viendo a ver qué hacer con los demás, de qué quejarte y demás, en todo vas a encontrar, pero si estás enfocado en lo que traes en la mano, lo que es tuyo, un café, estás enfocado en que no se te caiga, en que no se te mueva, le dijo el Shiva, vas a dejar de ver todos los desperfectos de todo lo demás, pero lo más importante es enfocarte en ti. Y eso era el castigo de la soledad del Mesorá, cuando lo sacaban del Mahané y lo mandaban a la soledad. Dice, ¿sabes cuál era el tema? Le dijo, oye, tu problema era el Ain, era el ojo, la visión. Te mando a un lugar donde no vas a tener a quien ver más que a ti mismo. Si en 7 días no corregiste, te vuelven a mandar. Si lo afaje no, te vuelven a mandar. Y si no, ya ahora sí, este brother ya es, ya está, ya lo hace. ¿Por qué? Porque lo afaje no tuvo la visión de verse. Dice una de las condiciones que había en las llagas, en el nega. ¿Cuál es el nega? Nada más, bueno, entre paréntesis. ¿Qué dijimos que hay que hacer en el nega? Cambiar qué? Eno. Lo afaj eno. Hay que la afoj el eno. ¿Qué es el eno? La ain. ¿Qué pasa si la ain en la palabra nega la cambias de lugar y en vez de estar al final la pones al principio? ¿Qué palabra se forma? Oneg. Nega es Nun Gimal Ain. Si pasas la Ain al principio, es Ain Nun Gimal, que es Oneg. ¿Qué significa Oneg? Placer. De Karata la Shabbat, Oneg. Oneg es algo placentero, es algo rico. Dice, la Ain, si sabes cambiar la Ain del Nega y la pasas al principio de la palabra, ¿en qué la estás convirtiendo? En algo increíble, en algo bonito, pero hay que cambiar. Nada más hay que cambiar la vista, la visión, en qué el enfoque, en dónde te estás enfocando, es lo que hay que cambiar. Y entonces, si tu Ain ya está correcta, ¿qué va a acabar haciendo qué va después de la Ain? Dijimos, la P. Después de la Ain sigue la P. Si la visión ya está correcta, también tus palabras van a ser correctas, van a ser bonitas, y entonces ya no vas a caer en la Shonara y no vas a caer en el tema de la lepra. Sé que cuando revisaban el Nega Tzarat, dice la Torah, Umarea Nega Amok Minabazar. Dice que cuando veas parte de las condiciones que tenía que tener el Nega Tzarat, es que sea profunda, más profunda de la piel. Dice Jajamín, ¿qué te van a enseñar con eso? ¿Alguien sabe cuánto mide un iceberg?
dependiendo. Hay un iceberg, ¿sí? ¿Se acuerdan el que hundió el Titanic? Un iceberg pueden ser pedazos de hielo grandísimos, son montañas de hielo que salen del mar. Le dicen los científicos algo increíble, dice, de lo que ves del iceberg que sale del mar, dice, esa es nada más la punta. Pero normalmente de un iceberg solo alcanza a salir un 10% del tamaño, nada más alcanza a salir del mar. O sea, abajo del agua todavía hay 90% de, ¿cómo se llama?, de hielo que tú no estás viendo. Dice, tú quieres criticar a alguien, quieres voltear a ver a alguien, dice el pasuk, Umarea nega amok binabazar. Si quieres voltear a ver al otro, ¿qué crees? Amok binabazar tiene el nega, lo que tú ves como algo malo del compañero, que es lo que te está haciendo hablar de él. Dice, no estás viendo que hay mucha profundidad en el otro. Y tú dices, oye, este muchacho está mal vestido, está fachoso, lo que sea. No estás pensando que dentro de su historia, chance y Hadid, sus papás no tienen dinero, chance y ¿qué crees? Venía bien vestido, se ensució, lo mancharon, lo que sea, y entonces alguien le prestó una camisa para que no llegue así, está medio fachoso, sí, pero ¿qué crees? La situación era mucho más profunda. ¿Quieres opinar del otro? Dice Jajamín, marea nega amok basar. Empiézate a fijar en la profundidad de la situación. Hay veces juzgamos sin saber o sin entender lo que está pasando. Hay una historia durísima que escuché una vez. Hubo un accidente en Israel. Hubo un accidente, Bar Minan, se accidentó un muchacho manejando y se lo llevan de emergencia al hospital. Durísimo, ya sabes, el accidente llega a urgencias, lo empiezan a tratar, lo estabilizan, le empiezan a checar qué situación tiene. Y en eso se dan cuenta los doctores que necesita una cirugía de emergencia y esa cirugía solo la sabe hacer un solo doctor en Israel. Entonces ya lo mandan a llamar, le dicen, miren, estoy algo ocupado, le dicen, pero es una urgencia. Ese es el papá del muchacho, Hazid Barminan. Estaba desesperado para que atiendan a su hijo, necesitaba una operación de emergencia y está desesperado y el doctor le hablan, dice, sí, ahí va, pero que se va a tardar tantito, por favor, estabilícenlo. No, pero que ya llegue urgente, estaba desesperado el papá y el doctor no llega, se tarda un par de horas el doctor, se tarda otra hora, el papá está desesperado, está el niño estable, pero necesita una operación de emergencia. Cuando llega el doctor, tranquilo, dice buenas tardes, se mete, le empieza a gritar al papá, doctor, lo llevamos esperando, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve a tardarse? No sé qué. Le dice, voy a salvar al niño. Se metió, ya no lo peló, no se enganchó el doctor en la desesperación Hazid del papá. Se mete a la operación y el papá ya está histérico, ya porque salga todo bien. Se tarda lo que se tarda la operación. Sale el doctor de la operación, sale a la sala de recuperación, ve al papá, sale el papá y le dice, todo bien, ya, salió la operación, gracias a Dios, bien, me voy. Se voltea y se sale, y el papá estaba hirviendo, oye, nada más, ya nos dijo todo bien, no nos explicó ni siquiera el procedimiento, lo esperamos, ya salió, ya nada más le dice eso, estaba hirviendo el papá, el doctor ni peló, se siguió derecho, y el papá se le fue encima a la enfermera. ¿Qué es este doctor? ¿Qué le pasa? Entiendo que es el mejor de Israel para esto, pero no puede ser así, no sé qué. Se le queda viendo a la enfermera y le dice, señor, usted no está entendiendo. Le dice, ¿qué pasó? Le dijo, estaba hirviendo el señor. Le dice, el doctor viene de la levaya de su hijo, Barmina. Dijo, el doctor cuando fue el accidente, el doctor estaba en el entierro Barminan de su hijo y todo el proceso. Y dijo, por favor, espérenme, si lo pueden estabilizar, estabilícenlo. Y llegó el doctor, le empezaron a gritar. El doctor dijo, ahí voy, se metió, lo salvó y saliendo de la operación, ¿a dónde fue el doctor? A sentarse la Shiva por su hijo. En ese momento, ¿qué pasó con el papá del muchacho este? Todo el coraje que le tenía al doctor por haberse tardado, ¿qué pasó? Se desinfló en ese momento. Shema dice, si hubiera sabido eso, le gritas al doctor, le agradeces mil, que por lo menos se presentó. El doctor hubiera dicho, señor, perdón, no llego y se acabó.
¿Qué dijo? Marea nega amok basar. Lo que tú estás viendo y estás juzgando al compañero, dice, si tú entendieras que el compañero es un iceberg, que lo que tú estás viendo es solo un 10% de su situación y hay 90% de problemas que lo están llegando o 90% de situaciones que lo están logrando llegar a esa situación, ¿vas a juzgarlo al otro? Dice Jajamín. ¿Quieres empezar a ver al compañero? Primero te tienes que ver a ti mismo. Oye, ¿qué está pasando? Entiende que no son las cosas como tú las ves, sino tienes que empezar a ver, a expandir el panorama de entender, oye, no corras a juzgar al otro. Dice Jajamín, quieres abrir, tienes que abrir el panorama, porque si nada más te ves a ti, ¿cuál es el castigo? Soledad. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué significa soledad? 7 días no ver a nadie, no hablar con nadie. ¿Sabes qué significa eso? Acabamos de pasar Pesaj. Pesaj, las plagas que fueron, ¿se acuerdan de las plagas o ya tiene rato? Sangre, ranas, piojos, animales, peste, sarna, granizo, langosta, dicen Jajamín, las plagas iban subiendo de nivel, iban subiendo de intensidad, de sufrimiento. Primero empezó con sangre, está bien, luego ranas, imagínense las ranas, luego se me de los piojos, o sea, van subiendo y las plagas iban subiendo de, ¿cómo se llama? De intensidad. Granizo, langosta, Shema Israel. ¿Cuál es la penúltima plaga? Oscuridad. La oscuridad. No veía, estaba oscuro. No veía, no sé, ¿cómo se llama? No sé. Oye, ¿qué es peor, la oscuridad o tener leones adentro de tu casa o tener piojos, durísimo? O sea, está dura la plaga, pero no es al grado que digas, oye, es la novena plaga más fuerte de Mitzrayim. Chance y no. Dicen Jajamín, dicen, tú no sabes lo que es lo raúl shetajib, belokam ushtumitaktab shalosh yamim. ¿Sabes qué son 3 días? No poder ver a nadie y no poder hablar con nadie y estar en soledad 3 días. 3 días que no se podían mover y luego 3 días que no podías ver al otro. Dicen Jajamín, tú no entiendes lo que es la soledad. La soledad hay veces causa que la gente se suicide. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Así, ¿no? Porque se sienten solos. Uno que no tiene amigos, uno que vive solo, uno que no tiene con quién hablar, es de los peores sufrimientos que tiene que haber. Cuando empiezas a verte a ti mismo, te dicen, Jajamín, ¿qué crees? Ah, te quieres ver a ti mismo y todo enfocado en el yo, 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 yo. Dice que una vez, antes le mandaban cartas al Rebbe de Lubavitch, pedirle consejos. Y una vez le manda un cuate una carta al Rebe, ajá, estoy desesperado, yo ya no puedo, yo tengo trabajo, pero mire, yo no puedo ya conmigo mismo. Y empieza así, ya sabes, le manda toda una carta y está esperando a ver qué le va a contestar el Rebe de Lubavitch. Le manda después de unas semanas, le mandaba la respuesta. En eso, cuando recibe la carta, ve su carta y empieza a ver si viene otra hoja con la respuesta del jajam, se da cuenta que no le contestó en una hoja, empieza a ver a ver si por lo menos un par de renglones le escribió al Rebbe de Lubavitch o algo. Dijo, no le contestó nada, empieza ya a examinar su carta, se dio cuenta que él le dijo el Rebbe de Lubavitch, la carta que él le mandó, nada más le circuló en rojo. Todas las veces que decía ay, o sea, que decía yo, ¿qué hizo el rey del Watch? Lo circuló. Papá. Le contestó su misma carta, le dio a entender, ¿sabes cuál es tu problema? Tuyo. Si tú nada más estás en el ay, yo, dijo el rey del Watch, ¿qué crees? Así vas a vivir súper triste y vas a vivir viéndote todo el día a los demás a ver qué te falta y a mí, dice el rey del Watch. Si cambias tu enfoque y abres tu panorama y entiendes que la Ain no tiene que estar al final, sino hay que pasarla al principio para que de nega se convierta en placer y empiezas a entender que debe de haber una profundidad en las cosas y debes de voltear a ver al compañero para no estar en soledad. Dice el Rebbe del Walsh, vas a vivir mucho más feliz, vas a vivir sano, vas a vivir
viendo, es horrible de verdad la gente que es Tzarutain, que se fijan, ya sabes, en él. Dice, es que, ¿por qué a él le tocaron 50 estampas y a mí me tocaron 48? Ya sabes, hay gente así que, oye, es que ¿por qué al otro y por qué a este no? Gente que vive, le llaman el mezquino. Una persona que vive así es lo peor, es lo más desagradable que hay. Y el que vive así y empieza a ver así a los demás, va a acabar hablando y va a acabar cayendo y le va a acabar dando el zarat y lo van a acabar a donde mandando a rehabilitación, a la soledad. Oye, ve, enfócate, aprende que la soledad es lo peor. Y ahora sí, sé que una vez llegó una breja con Rav Steinman, que le tenía una oportunidad de trabajo en Estados Unidos muy bien pagada. Le dijo, Jajam, le vengo a preguntar si tomar la, ¿cómo se llama? Le dijo, ¿hablas inglés? Le dijo, sí. ¿Tienes buena oportunidad de trabajo? Sí. Le dijo, Jajam, ¿qué opina? Es una muy buena oportunidad de trabajo, me voy. Le dijo, oye, ¿y tu esposa? ¿Qué va a hacer tu esposa todo el día allá? Dijo, tu esposa va a tener amigas, va a estar con quién, tú vas a estar en el CNIS, dando clases, los jajam en el que tú vas a tener tu CNIS, vas a tener tu CAL, todo vas a estar rodeado de gente y vas a compartir tu día, la mayor parte de tu día con la demás gente. ¿Qué va a hacer tu esposa? Dijo, no sé, jajam, que haga FaceTime con sus, ¿cómo se llama? Con sus amigas. Le dijo, ¿tú crees que el Metzorá podía hacer FaceTime con sus amigas? Seguramente sí. Oye, la soledad lo sacaban del majané, pero hoy en día es muy fácil, pones una llamada, videollamada, WhatsApp, y en un segundo estás conectado con gente en Israel, con gente en otros lados del mundo, en un segundo. Le dijo, ¿pero qué crees? Colgando esa llamada se va a sentir súper sola tu esposa. Le dijo, si tú crees que ¿cómo se llama? Que aunque es una gran oportunidad de trabajo y si tu esposa va a estar sola todo el día, ella va a sufrir. Entonces tú más te estás enfocando en lo mismo del que cayó en la carta del Rebbe de Lubavitch. Si nada más te estás enfocando en ti y estás viendo a los demás, dice eso no es el camino más sano para seguir. Le dijo Rav Steinman, si me preguntas, oye, si tomar el trabajo o no tomar el trabajo, le dijo, no te lo recomiendo tomar porque te tienes que fijar en los demás. Cuando tenemos situaciones donde estás viendo al otro, siempre acabas cayendo bien. Hay que enfocarse en el otro para ver cómo lo ayudas o para ver cómo le causas que en vez de Onex sea un nega. Dicen Jajamim, nos enseñan algo increíble. ¿Quieres la clave, el secreto de las situaciones? Entiende que la punta del iceberg no es todo lo que estás viendo. Entiende que en vez de estar viendo a los demás, ¿qué tienes que estar haciendo? Tienes que estar viéndote a ti mismo, como el muchacho del café, y entonces vas a dejar de ver los problemas. Y entiende que hay veces las cosas tienen más profundidad, como el caso del doctor. Cuando aprendas esas cosas y abras tu panorama, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a acabar siendo? Vas a llegar a la visión de Rav Steinman, de decir, oye, tienes una súper oportunidad de trabajo, se oye increíble, se oye espectacular, pero si estás afectando al de al lado, no vale la pena tomarlo. Ojalá que tomemos esa introspección en esta clase, donde vemos dos perashiot, donde hay más de 140 pesukim hablando de lepra, de una enfermedad que hoy en día ya no aplica, por lo menos. Decimos, oye, ¿qué enseñanza te puedes llevar? Llévate la enseñanza de quítate el zarutain, quítate el ser mezquino, quítate el lashonara, quítate el ver mal a los demás. ¿Por qué? Porque así vas a aprender a vivir un poquito más feliz.